químicos tóxicos, trasnochadas, malas emociones, rabietas, broncas. Hay un montón de cosas que es como yo le digo a la gente, ¿no? Te tiro una pelota, la agarrás con una mano. Te tiro la segunda, la agarrás con la otra. La tercera la parás con un pie. La cuarta y la quinta te tumba. Bueno, de la misma manera se piensa en medicina biológica sobre el cuerpo, como si fuera una red de sistemas. Y hay una teoría matemática que se llama teoría de los sistemas, que es la que explica que el síntoma es la emergencia de un sistema. Eso es un problema que es por falla de un sistema. Entonces, si ordenamos los sistemas, podemos lograr que el cuerpo recupere la salud en forma fácil. Dentro de todas las herramientas de la medicina biológica, hoy vamos a compartirles el conocimiento de la nutrición saludable o la nutrición alcalina. Vamos a hablar de los 3 enemigos principales que la gente desconoce en la alimentación. Perdón, ¿cómo se llama? Voy a poner la que dice nutrición. Sí. La cena. Hay por allí y uno ya se podrá sentar. Cualquiera. Ah, o inclusive te puedes poner ahí si quieres también para que no te quede tan cerca. Bueno, mientras vamos cargando el programa, seguimos con lo que estábamos hablando. Hoy vamos a hablar de los 3 enemigos principales que tenemos y que muchos desconocen. Y encima peor, no solamente que desconocemos, sino que creemos que son buenos alimentos. ¿Cómo uno puede darse cuenta de cuando un alimento es bueno o no? El cuerpo nos avisa, pero muchas veces el acostumbramiento a lo largo del tiempo y de los años hace que haya una adaptación. Y esa adaptación nos termina confundiendo porque empiezan después todas las muletillas de quien no quiere abandonar un hábito. Entonces, cuando uno le dice al fumador, deja de fumar porque te puede hacer cáncer de pulmón, ¿qué contesta? Y de algo hay que morir, ¿correcto? Y lo mismo pasa con los alimentos. Cuando uno le toca el alimento con el que la persona se identifica, es como que metemos la mano en el candelero, en el candelero. Un poquitito hoy, independientemente de lo que uno decida hacer y decida utilizar para su salud, por lo menos alguien una vez nos tiene que señalar cuál es el alimento correcto. Y esto no se trata ni de modas, ni se trata de sistema, ni que la dieta cetogénica, ni que la dieta alcalina, ni que nada. Hay un modelo ideal para el ser humano. Hoy vamos a ver cómo científicamente y fisiológicamente deberíamos alimentarnos. ¿Y por qué las sustancias que pensamos que son... Vamos a reducir algunas sillitas. Así tienen que hacer clic en la computadora sobre el imagen. Y que tiene, a ver, HDMI. Si entra en HDMI, la pantalla, si eliges el puerto HDMI y el source, Pero no puedo. Como
A ver acá. Y si acá. Aquí. Sí. Ahí puede ser. Pero si voy en otro lugar. Y nadie tecnológico, ¿por qué no sabe? La pantalla. No sé por qué no. Bien. Bueno, Bueno, no se ve completo, pero no, ahí está. El próximo, creo. No, ese es para sacar la pantalla. A ver. El que tiene el cuadrado allá, los cuadraditos y la pantalla chiquita. Ese. Es ese. No. A ver, ahora, de vuelta. Las cuestiones de la tecnología. Arriba mis opciones de simulación. Opciones de presentación, Andrea, aquí. Ahí está. Muy bien, muy bien. Casi tiro el tip. no, yo soy un poquito, no es que quiero ver si está grabando. Bueno, continuando con lo que estábamos hablando. Tíralo. Entonces, vamos a tratar de hacer una revisión para entender por qué los alimentos que creemos que son buenos no lo son tanto. Y vamos a ir, ¿me encargas la presentación? Sí, está. No cambia. Bueno, Decía que había diapositiva una de una. Ajá, eso lo te iba a decir. Porque esa es una de una. es como slide. Sí, son un solo aire. Bueno, igual, mientras tanto, después ponemos las imágenes, pero podemos iniciar la charla. Si agarro 100 personas que están caminando por la calle, olvídense de que están en una charla de alimentación saludable, y les pregunto cuál es el alimento mejor, el más completo, ¿qué me van a contestar? Más completo en el sentido de que te satisface. El mejor alimento. ¿Cuál es el mejor alimento? Proteína. Aguacate. ¿Cuál es que tiene proteínas? El huevo. Luego. Carne, pollo. La carne. La gente va a contestar que el mejor alimento y el más completo es la carne, ¿verdad? De 100 personas, la mayoría van a contestar eso. Si pregunto cuál es el mejor alimento para tener calcio para los huesos, La leche. la leche. La mayoría de la gente va a contestar la leche. Y si pregunto cuál es el mejor alimento para la reserva energética deportiva, para tener energía, Carbohidratos. los carbohidratos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que crecimos con esta cultura? Ahora, ¿qué pasaría si todo esto fuera mentira? Si ni la carne fuera el mejor alimento, si la leche en vez de meter calcio en el hueso lo quitara y generara la osteoporosis, y mucho peor, si los hidratos de carbono complejos fueran precisamente parte del problema de las enfermedades que nos cursan y no fueran la verdadera fuente de energía que nos están diciendo que tenemos. ¿Qué pasaría? Estaríamos todos en un verdadero toque. La realidad es que ni la carne es el mejor alimento. De hecho, todos los deportistas de alto rendimiento hoy
se están cambiando a un modelo más saludable con vegetales. Si no, pregúntenle a Messi, pregúntenle a Djokovic, que estuvo, creo que 7, 8 años, tercero en el ranking mundial, y cuando cambió la alimentación pasó a ser el número 1 del mundo. Pregúntenle a las hermanitas Williams, que eran las campeonas de tenis, después, cuando se contagiaron con la alimentación, vamos a decir, cosmopolita, porque en África comían mucha verdura, mucha fruta, que es el alimento típico, y granos. Cuando empezaron a comer McDonald's, asado y todo lo demás, la más grande, Serena, parecía un tanque, no podía correr, y cayeron en el ranking mundial. El que juega tenis, ¿hay alguien que juega tenis acá? Bueno, cayeron en el ranking, desaparecieron. Resulta que una de las hermanas se enferma del intestino, le encuentran una enfermedad intestinal y le dicen, usted tiene que hacer una dieta vegana. Y la hermana, para hacerle la pata, le hace copia al modelo. Volvieron las dos a ser las campeonas del mundo. Esto lo podemos ver en numerosos deportistas, pero de hecho, peor todavía. En todos los libros de historia, los atletas que ganaban todos los Juegos Olímpicos eran vegetarianos. Esto está escrito. No es una moda, no es un momento. Si miramos también, por ejemplo, los gladiadores, que tenían que llevar esas armaduras pesadas, esas marchas que eran kilométricas, con sables que pesaban de 7 a 10 kilos, las espadas, eran vegetarianos. Y si ustedes miran las películas, van a ver que cuando se están vistiendo, muchas veces ponen las semillas en los cinturones. ¿Y saben por qué? No eran ningunos tontos. Una semilla, si uno la agarra cruda, tiene un potencial, porque es como un huevo. Es una vida que va a aparecer. Es una semilla. Tiene todos los nutrientes que necesita para darle origen a una nueva vida. Pero cuando está seca, está en estadio metabólico, estadio celular, que se llama G0, donde hay una parálisis enzimática y metabólica. Pero cuando eso se hidrata con la humedad del cuerpo y el calor del cuerpo, germina, y al germinar, tiene 200 veces más vitaminas y 200 veces más proteínas asimilables. Y esto es científico, es ciencia básica. Pero ya estamos hablando de la época anterior a Cristo, ya los griegos sabían que podían utilizar esto como alimento de alta resistencia. Sería como llevar una batería de repuesto. Ahora, nosotros cambiamos todo este modelo. Sí pasa. Sí, mover, sí. Ahí está. Ahí fue, pasó. Bueno, Un paréntesis, nada más para aclarar. Esto fue una improvisación. Es que Juan Carlos nos dijo que venía y nos vamos a hacer una charla. Normalmente lo tratamos de hacer igual más cómodo, más amplio, pero les agradezco que hayan venido y qué bueno que pudimos lograrlo. Gracias a ¿Sí? ustedes. Gracias a ustedes. bueno, como estábamos hablando, entonces tenemos un primer concepto erróneo de que la carne produce un aumento en la asimilación. De hecho, la mayoría de todos los estudios nuevos, fisiológicos, están mostrando que nosotros no necesitamos las cantidades de proteína que nos quieren vender. O sea, nosotros ya no hay ningún niño, ya no crecemos más, ¿verdad? Tampoco queremos engordar, ¿sí? ¿Cuál es la etapa de vida que el ser humano aumenta el tamaño en forma que lo duplica y duplica el peso? ¿En qué etapa de la vida? Muy bien. En el primer año de vida, el bebé duplica el peso y duplica el tamaño. ¿Sí? ¿De qué se alimenta el bebé? De la teta. ¿Correcto? La leche materna. No la leche de otra especie, la leche materna. ¿Saben qué porcentaje de proteína tiene la leche materna?
en la etapa donde uno duplica el peso y donde uno encima duplica el volumen y el tamaño. Menos del 1%. Por lo tanto, medio kilo de carne en una comida es un asesinato. Porque nosotros no queremos engordar y no queremos crecer. Y entonces, si no crecemos y no engordamos, o no queremos engordar, entonces, ¿en qué queda ese porcentaje? ¿Se entendió esto? Porque es menos del 1. Mucho menos del 1, porque ya no crecemos. Por lo tanto, el cuento de la proteína no va. Pero peor todavía, nos dicen que el enemigo es el hidrato de carbono. ¿Sí? ¿Qué porcentaje tiene en la leche del bebé los hidratos de carbono? Mayor al 80%. Y estos son datos de fisiología que los pueden medir todo el mundo. ¿Está? Lo saben todos los médicos. Estos son datos que están en todos los libros de medicina, de nutrición, todo. Sin embargo, dale que va, la industria de los alimentos, que está atrás, espero que no haya nadie de la industria acá, porque si no, tenemos problemas, pero yo estoy diciendo una realidad con la que nos toca chocar todos los días. Y como nosotros somos los que respondemos con la salud de los pacientes, tenemos que encontrar una justificación de por qué el paciente tiene diabetes, por qué el paciente tiene una enfermedad inmune, o por qué el paciente tiene una enfermedad metabólica, que es muy común en estas etapas de la vida. Si queremos tener salud, tenemos que entender que si la carne no es el mejor alimento, quiere decir que si comemos carne, también podemos tener problemas. ¿Qué problemas nos da la carne? ¿Tienen idea? Porque estaba armando una charla. ¿Qué problema nos da la carne? A ver, ¿por qué nos alimentamos? ¿Para obtener qué? ¿Qué tenemos que obtener? Energía. ¿Quién dijo energía? Muy bien, energía. Todo lo que comemos se convierte en energía. La proteína se convierte en energía, la grasa se convierte en energía y el hidrato de carbono se convierte en energía. Son los tres combustibles que usamos o que podemos usar para convertir eso en energía. ¿Qué energía? Eléctrica. El cuerpo funciona con energía eléctrica y todas las células tienen mitocondrias, que son estructuras subcelulares, a donde el alimento termina haciendo saltar los electrones que van a darnos la energía que necesitamos para vivir. Esto está en todos los libros de fisiología. Pero hay dos formas de obtener energía. Energía limpia y energía sucia. ¿Cuál es la energía sucia? La que contamina el cuerpo. ¿Y cuál es la energía limpia? La que no contamina el cuerpo. A ver, si tengo dos procesos de alimentación, vamos a hablar de los dos grandes grupos de alimentos que van a estar ahora en disputa acá por competencia para ver cuál es mejor uno que el otro, porque vamos a hablar en forma científica. Si yo tengo animales, reino animal, y me alimento de un animal, voy a obtener un montón de productos que van a hacer ¿qué? Se van a pudrir. Se van a pudrir, porque es un animal muerto, entra en descomposición. Por más que le ponga nitrito, por más que lo congele, en el procedimiento de descomposición empieza. Por eso un forense puede saber el tiempo de muerte de un animal o de una persona. ¿Por qué? Porque hay un grado de sustancias químicas, putrefaxinas y cadaverinas, que se producen en el momento de la descomposición. Y eso genera una energía pobre. Sería como hacer fuego con carbón de piedra. Va a costar un montón. Pero si yo quiero usar nafta súper, tengo que obtener energía limpia, energía que no deje residuo. Los procesos fermentativos, que son los procesos de la alimentación del reino vegetal, los vegetales fermentan, no se pudren. ¿Cómo termina la fermentación? Dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono lo elimino en la respiración, ¿sí o no? Y el agua la reutilizo, porque es agua pura. Por lo tanto, ¿queda algún tóxico para el organismo? No. Entonces va a saltar alguno, pero sin la carne no tenemos fuerza. ¿Ah, sí? ¿Quién nos da la carne? El toro. ¿Qué come el toro? Pasto. Un caballo tira un carro de 2 toneladas. Y durante 2 horas, tiqui, 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 va con el carro atrás.
¿Qué come el caballo? Pasto. ¿De dónde sacó la proteína el caballo? Del pasto. O sea que el pasto tiene proteína. Lo verde tiene proteína. Lo verde tiene energía. Sin dejar de hablar que la energía que nos transmiten los alimentos, ambos, animal o vegetal, viene del sol. Si no hubiera sol, no estaremos vivos. El sol pasa la energía por la fotosíntesis a la planta. La planta toma la energía y si nosotros comemos la planta, tomamos la energía de la planta. El animal come la planta y nosotros tomamos la energía del animal, es energía de segundo plano. La planta tiene energía de primer plano. Si medimos la vibración molecular, que es con lo que se valora la energía de un alimento, para que tengan una idea, 12.000 Armstrong de vibración molecular tienen los vegetales recién cortados o las frutas recién cortadas. Un pedazo de carne tiene 4.000 y el ser humano vibra en 7.800. Entonces, si nosotros consumimos algo de 4.000, tenemos que gastar 3.800 para elevar el nivel y poder hacer resonancia y obtener las moléculas. ¿Se entendió o es muy técnico? ¿Se entiende esto? O sea, para que yo pueda obtener una proteína o pueda obtener un hidrato de carbono de un animal muerto, tengo que gastar mi energía para tomar la molécula que necesito, que sería la batería, la pila, ¿sí? Pero sin embargo, cuando corto la fruta me sobran 4.000, o cuando corto la verdura me sobran 4.000. Por eso, cuando uno come frutas, puede jugar un deporte, puede correr, puede hacer una actividad. Un deportista de alto rendimiento. ¿Qué tiene Nadal, Federer en el banco cuando están haciendo la pausa? ¿Qué tienen? ¿Un churrasco? Tienen un banano. ¿Sí? ¿Por qué? En 15 minutos, por la simpleza molecular que tiene, lo podemos medir en la sangre, el nutriente. En cambio, comen un asado, ¿cómo quieren? Bueno, Y encima le echamos la culpa después, cuando no funcionamos, le echamos la culpa al vino. Decimos, me cayó mal el vino. No, es que toda la sangre tiene que ir ahí para ayudar al proceso digestivo que lleva 8 horas. La digestión de la carne lleva 8 horas. Pero aparte, como es energía putrefactiva, los restos, ¿cuáles son? Triglicéridos, colesterol, ácido úrico, todo lo que nosotros queremos evitar tener. ¿Por qué una persona que come saludable, que hace dieta alcalina, hoy la nutrición de animales es dieta ácida? Porque se pudre y genera acidez. En cambio, lo que fermenta genera alcalinidad. ¿Las células del cuerpo humano son ácidas o son alcalinas? Son alcalinas, tienen pH 7,4, arriba de 7, alcalina. Si yo meto una célula de cualquier tejido, de la mama, de la próstata, a todos los que estamos acá nos ocupa siempre el interés de todo eso. Podemos hablar de las células de la piel, de lo que queramos, de las células gástricas. Si yo meto una célula que es alcalina en medio ácido, se quema. Se quema. Si la meto en un medio ligeramente neutro o alcalino, no se quema. La energía se transfiere más fácil porque no hay diferencia ni lucha en la membrana celular, ¿sí o no? Por lo tanto, cuando nosotros nos alimentamos con elementos vegetales, podemos tener cuerpos como este. Ustedes van a decir, no, ¿cómo hizo esa masa muscular? Este señor, Mr. Universo, 7 veces Mr. Olimpia, no se hizo famoso por el fisicoculturismo. Se hizo famoso por lo que comía, porque es vegetariano. Construyó esos músculos con verduras, igual que el caballo, igual que el toro. O podemos tener más fuerza. Y no, para que no haya más, porque yo lo que quiero es que ustedes hoy se vayan con un concepto bien fijado y bien entendido, que no sea discutible, porque le van a decir, no, mentira, esto. No, no es mentira. ¿Cuál es el animal más parecido al ser humano? El mono. 99% de similitud en el ADN. 99, no es poco, ¿no? Ahora pregunto, ¿ustedes vieron un mono con cáncer? ¿Vieron un mono con infarto? ¿Se murió un mono, alguna noticia? ¿Se murió un mono con infarto? ¿Mono con hipertensión? ¿Mono con alguna enfermedad? No. El mono porta parásitos como la malaria y no se enferma. Porta virus como el HIV, se muere. Y el ser humano, púmbate, revienta. Ahora,
No pasa lo mismo con el mono del zoológico. El mono del zoológico tiene cardiopatía, tiene hipertensión, tiene todo lo mismo, pero no tiene su alimentación natural. ¿Y cuál es la alimentación del mono? Frutas, verduras, semillas, ¿sí o no? Entonces, si tenemos 99% de similitud en el ADN, no tenemos que comer lo mismo. O sea, esto es muy sencillo. Esto para que no haya, no es moda, no es, ojo que yo comía carne, yo comía de todo. Yo desde que cambié, yo estiro el brazo así, hoy con 63 años, 12,8 de presión arterial. Hoy, sin tomar, no sé lo que es tomar un remedio. ¿Vieron los muñecos esos que cerraban los ojitos cuando se acostaban y cuando se paraban abrían los ojos? No sé lo que es tener problemas para dormir. Yo llegué a la noche, me acosté, me dormí. Mi señora se queda mirándome y me pregunta cómo hago. Pero es la alimentación, es el equilibrio. Como cuando éramos chicos, nos acostamos y nos dormíamos. ¿Sí o no? Entonces yo quiero que todo esto se transmita a ustedes. Más allá de hablar de los enemigos, que estamos hablando ahora, uno de los enemigos es la proteína animal, porque es energía sucia, putrefactiva. El residuo de las carnes y de las grasas de las carnes nos perjudican. Ácido úrico, creatinina, urea, triglicéridos, todo lo que no queremos tener. Y uno va a decir, ay, pero los vegetales también tienen grasa. Por ejemplo, la pasta tiene mucha grasa. Sí, pero hay grasa buena y grasa mala. Los vegetales tienen grasa buena porque tienen ácidos grasos simples. No tienen los ácidos grasos complejos de la proteína, perdón, de la carne de los animales. Y las moléculas proteicas de los vegetales también hay, pero son proteínas simples. No sé si se acuerdan algo de química, pero había proteínas primarias, secundarias, ternarias y cuaternarias. La estructura cuaternaria, la de la carne, sobre todo animal, es la más difícil de convertir en un nutriente. Y nosotros cuando comemos tenemos músculo de vaca, músculo de toro, músculo humano. Músculo humano. Por lo tanto, nunca la proteína del animal entró en nuestro cuerpo. No tenemos receptores para proteína animal en el intestino. Ahora, pero uno dice, pero yo como y estoy alimentado. Sí, está bien, te alimentas. ¿Por qué? Porque las bacterias putrefactas descomponen el alimento y de la defecación de la bacteria, o sea, del detrito celular, nosotros nos alimentamos. Y queda todo un enchastre terrible. Por eso, la materia fecal de un caballo no huele. La materia fecal de la vaca no huele, no tiene olor, no hay putrefacción. Sin embargo, nosotros cuando comemos animal, vamos al baño y tenemos que echar 40 Sprite antes de salir. ¿Sí o no? ¿Van entendiendo un poquitito por dónde quiero llevarlos? Bien. Así como les mostré y les expliqué los ejemplos, vamos a hablar del segundo mito. Con la leche incorporamos calcio. Si esto fuera verdad, ¿sí? ¿Por qué los países que consumen leche tienen osteoporosis y los países como la India, por ejemplo, que tienen a la vaca como animal sagrado, no conocen lo que es la osteoporosis? No conocen, no tienen tasa de osteoporosis en el país. Y por ahí un día uno saltó atrás de la charla, porque siempre hay alguno que tiene la última palabra, y me dijo, ¿y por qué no tienen registro de la enfermedad? Bueno, los chinos tienen registro de la enfermedad, los chinos prácticamente no tienen osteoporosis. ¿Y qué comen los chinos? Prácticamente la alimentación es vegetal. O sea, no hablemos de los chinos de la ciudad, donde entraron los ingleses, donde llevaron toda la porquería, hablemos de los chinos en general de la población global. Las tasas más bajas de osteoporosis las tienen en China. Entonces, cuando uno hace un estudio, dice, va, guarda. Pero yo puedo presentar estudios y sesgarlos y mostrar informaciones truchas. Pero entonces, ¿por qué Harvard, la universidad número 1 del mundo, no sé si tengo acá la pirámide nutricional? Yo estaba modificando una charla, un segundito. Esta es la charla completa, ¿no? Se las estoy simplificando.
en esta charla. Qué lástima. Bueno, en el 2013, la Universidad de Harvard, la universidad número 1 considerada del mundo, quitó todos los lácteos de la pirámide nutricional. Todos. Primero, porque produce osteoporosis. Ahora voy a explicarles por qué. Segundo, porque produce cáncer de mama en la mujer y cáncer de próstata en el hombre. Produce desregulación del sistema inmune y produce dermatitis alérgicas. Por eso los chicos cuando toman mucha leche tienen la famosa costra láctea que les sale, que parece acné, que le deja la cara hecho un huevo frito prácticamente. ¿Está? Entonces uno va a decir, ¿pero por qué si la leche cuando éramos chicos tomábamos leche? Que nuestro sistema inmune se adapte. Primero, la leche que tomamos cuando era chico no tiene nada que ver con la leche que tomamos. Pero segundo, más allá de todo eso, que está llena de antibióticos y todo lo demás, nunca fue un alimento fisiológico para el ser humano. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros consumimos leche, la proteína de la leche es una proteína altamente antigénica. Nuestro cuerpo no la reconoce como una proteína propia. Por lo tanto, el cuerpo reacciona en contra como si fuera la picadura de un mosquito. Y cuando uno empieza a consumir leche, como no la puede asimilar porque no hay receptores para la leche, queda ahí alimentando las bacterias de la putrefacción y uno empieza a hacer la distensión abdominal. Y son esas panzas que crecen que uno dice, pero si no comí nada, te comiste un pedazo de queso o que es leche concentrada. O te tomaste un yogur pensando que te iba a hacer bien y al rato las bacterias empezaron chiqui a producir gas y empieza la flatulencia y la panza se hace un globo. Todas estas cosas que son nuevas, quería mostrarles la placa, vamos a la de los hidratos de carbono. Acá hay algo interesante que les quiero comentar. Cuando comemos los hidratos de carbono, hay simples y complejos. Un hidrato simple, ¿cuál es? ¿Alguno? A ver, que me tire una soguita. Una fructosa, la glucosa, son hidratos simples. Son moléculas pequeñitas. Tenemos receptores para ese tipo de carbohidratos. Tenemos receptores para glucosa. Tenemos receptores para monosacáridos, disacáridos, como la fructosa. ¿Sí? ¿Tenemos receptores para almidón? ¿Hay almidón en nuestra sangre? No. ¿Tenemos almidón en el hígado, reserva, como dicen que es el hidrato de carbono de reserva? ¿O tenemos glucógeno? ¿Se dan cuenta que el almidón no es una fuente para nosotros? Cuando consumimos harina, ¿a quién estamos alimentando? Porque no tenemos receptores para las harinas. Estamos alimentando las bacterias del intestino. Hay bacterias buenas y bacterias malas. No digo que no tengan que comer harina, pero se dan cuenta que no es el alimento que creemos que es, que no nos sirve a nosotros como combustible, como nos dicen, que sí sirve, hasta que las bacterias, los hongos y los parásitos hacen su trabajo, nosotros no tenemos cortada la molécula de almidón en glucosa o en un monosacárido o en un disacárido. ¿Hasta acá me siguieron? Bien. Por otro lado, tenemos otro tema muy importante, el refinamiento. Cuando refinamos un hidrato de carbono, nosotros lo que logramos es hacer que sea más fácil para asimilar. ¿Sí? Entonces está la harina, un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Y uno que compra, la 4 ceros. Pero hay algo que se llama osmolaridad. El cuerpo detecta el tamaño de la partícula. Y cuando la partícula es muy pequeña, manda mucha agua. Entonces, cuando nosotros comemos hidratos de carbono que están muy refinados, se hidratan y obviamente que la partícula pequeñita en un intestino permeable, en un intestino, puede pasar el almidón en tamaño muy pequeñito, pero ni bien entró adentro de nuestro organismo, se llenó de agua. Se hidrató y ahí viene después la retención de líquido, esa elefantiasis que tienen algunas mujeres, que tienen esas piernas gordas llenas de líquido,
desde las caderas para abajo. ¿Por qué? Porque el colector linfático está acá. Todo el líquido que nosotros no podemos eliminar en la materia fecal y en la orina, se va a ir para abajo por gravedad. Y son esas piernas que parecen de elefante en gente predispuesta que come mucha harina. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una polimerización de la matriz extracelular, generando un montón de principios líquidos que van a quedar adheridos a la grasa y hacen la famosa celulitis. Por eso, la persona que se alimenta correctamente no tiene celulitis. Y no da el tiempo hoy, porque la idea era hacerles una introducción, pero ya vamos a dar la charla completa, que si Dios quiere y tenemos suerte, la podemos hacer en un lugar muy bonito, en un club hermoso que nos prestaron la vez pasada, para compartirles una charla un poquito más desarrollada. Pero ya se vayan con esa idea de que hay cosas que nosotros creemos que están haciendo un efecto en nuestro cuerpo y están haciendo exactamente todo lo contrario. ¿Qué pasa? Cuando yo como un hidrato de carbono, es porque tengo hambre. Cuando uno no tiene hambre, no come. Cuando tengo hambre, voy a... Entonces, agarro y compro un paquete de papas fritas. Viene la papa frita, uno come una, después quiere comer 2, 3, 4, y cada vez come más rápido. Y si viene alguien y quiere manotear del paquete, le sacamos el paquete porque que no nos saquen la papa, ¿sí o no? Genera como una adicción. ¿Pero por qué? Nosotros tenemos en el cerebro un área que se llama hipotálamo. El hipotálamo tiene neuronas que son especializadas para censar si hay alimento en sangre o no. Cuando baja el alimento de la sangre, entonces una neurona le dice al cerebro, apetito, apetito, apetito. ¿Qué pasa? Va pasando el tiempo, no hay alimento, apetito, apetito, apetito. ¿Qué pasa si yo como almidón? Porque la papa, ¿qué es? Almidón. ¿Entra a mi cuerpo? No, porque no lo puedo digerir. Entonces yo me comí la papa y pensando en que voy a tener saciedad, pero no me entró nada, entonces pasa el tiempo y mi cerebro, apetito, 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 y me agarra voracidad por comer algo porque no me está nutriendo. Les voy a cambiar el ejemplo. Les doy una manzana. Tengo hambre, viene la manzana, comen la manzana. ¿Cuántas manzanas se piensan que pueden comer? ¿Una o dos? ¿Por qué? Porque la manzana tiene receptores directos. La manzana la como y entró a la sangre. En 15 minutos, todo lo que tiene una manzana está en mi sangre. Alimento directo. Y encima tiene agua para tirar para arriba. Entonces, tengo un elemento que es asimilable y demás, que hace, aumenta rápido el nivel de nutrientes en mi sangre, y hay otra neurona en el hipotálamo también, que detecta cuando están los niveles bien y hace la saciedad, el corteo. Cuando uno se nutrió, se alimentó, por más que le den el plato favorito, no quiere comer más, ¿verdad? Y esto lo maneja el hipotálamo con el tipo de alimento que nosotros tenemos y con la llegada a la sangre de los nutrientes. Cuando uno tiene esa hambre voraz que no puede parar de comer, ansiedad, angustia por la comida, pica, que se levanta a la noche para comer, que quiere comer algo dulce, es porque tenemos mal los bichos intestinales, porque el cuerpo humano no funciona así. Cuando uno está bien alimentado y está limpio, puede hacer una sola comida al día y tener energía todo el día, sin ningún tipo de problema. Y si no, pregúntenle cómo se sienten los que hacen ayunos intermitentes. ¿Está? Porque el cuerpo se limpia y limpia los gérmenes patógenos. Entonces, muy importante es conocer estas cosas que las tendríamos que haber aprendido en la escuela, pero que no nos las enseñan, nos las pasan así por arriba, para que después seamos presas de la Coca-Cola, del panchito, de esto, del otro, que al final, en vez de ser un alimento, es algo que nos está dañando. Cuando uno se limpia, siente placer por comer lo saludable. Esto que está acá, yo estaba navegando en internet hace muchos años atrás y lo puse en la charla, porque si ustedes se paran en un McDonald's, van a ver que hay un montón de gente igualita, que son comedores clásicos, que van siempre, que están siempre igual, con el mismo cuello, la misma cara. Y esto es porque los alimentos depositan las grasas, igual que el cerdo, que tiene una hamburguesa carne de cerdo. Entonces uno va a tener el cuerpo del cerdo, porque está comiendo los alimentos del cerdo. La artrosis, la deformación de los huesos,
Es porque se promedian las proteínas que no son humanas con las proteínas del animal en la información. Y ahí hacen la artrosis y la artritis. Si nosotros cambiamos la alimentación, desaparece la inflamación. Y con el tiempo desaparece la deformidad articular. Nosotros ya tenemos trabajos hechos de seguimiento de más de 30 años en pacientes con artrosis deformante y artritis. Pero ¿qué pasa? Nadie va a decir esto, porque ¿qué gana uno diciéndole al paciente que coma sano? No. Entonces se muere de hambre el traumatólogo, se muere de hambre el traumatólogo, pero la realidad es que eso no es cierto, porque siempre vamos a tener necesidad de asistencia. El cuerpo es una máquina y se desgasta como cualquier otra máquina. Entonces va pasando el tiempo y vamos teniendo un desgaste. O sea que siempre va a haber trabajo para el médico. Pero acá lo tenemos por 1000, multiplicado por 1000. Y eso es lo que hace el negocio de las farmacias. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona no tome ningún medicamento? ¿Y cuántas personas hay arriba de 60 años acá? En promedio, ¿cuántos remedios toman? ¿Cuánto? Remedios. Medicamento. No. 2 remedios. ¿Algún otro? Bien. Tienen una población bastante sana. En Argentina hay en promedio 4 medicamentos arriba de los 60 años, promedio por persona. Para la presión, para el colesterol, para la próstata, para los triglicéridos, etcétera, etcétera, ¿no? Es el promedio. En la mayoría, de Uruguay ni hablar. Uruguay tiene el segundo nivel de obesidad del mundo. Uruguay, un país chiquitito, pero es un país que vive ¿de qué? De la carne y de la leche. ¿Saben que le ponen leche al alioli? El alioli es mayonesa y ajo. Bueno, ya le ponen leche a todo. Leche al alioli, leche a la crema, leche a la carne, leche. Todo tiene leche. Ay, no saben lo que fue empezar a cambiar las conciencias nutricionales en Uruguay. Porque, ¿qué pasa? Si uno consume mal, genera inflamación intestinal. Y saben que el intestino está considerado hoy un órgano psiconeuroinmunoendocrino. ¿Por qué? Porque se descubrió que el intestino maneja entre el 70 y el 90% de la serotonina. O sea, se fabrican las células claras del intestino. La serotonina, el principal neurotransmisor, la hormona de la alegría. Entre el 70 y el 90% se produce en nuestro intestino. Maneja el sueño, el ritmo. Por eso la gente que se hace la limpieza intestinal dice, ay, qué bien que me hizo, puedo dormir mejor. No estoy tan nervioso, no estoy tan ansioso. ¿Por qué? Claro, tiene más serotonina, la hormona de la alegría. ¿Y la dopamina? La dopamina, que es la que da la energía, la fuerza muscular, las ganas de tener sexo. La dopamina se produce 50% en el sistema neuroentérico, o sea, también en el sistema nervioso del intestino. La mitad de la dopamina, el principal neurotransmisor del cuerpo humano. Entonces, tener un intestino sano es tener salud. Y eso no es nada. ¿Saben con cuántos gérmenes convivimos? ¿Saben? Alrededor mío, en este momento, un promedio de gérmenes, 200.000 billones de gérmenes. Adentro mío y afuera mío. 200.000 billones, ella 200.000. Acá estamos llenos de gérmenes. Por eso, el cuento de la pandemia lo podrán hacer pasar por un lado o por otro, pero en realidad, si bien un virus puede ser modificable y demás, la naturaleza lo termina destruyendo, como pasaron todas las pandemias en la historia de la humanidad en un año y medio. Un año y medio desaparece sola. Por eso se apuraron a vender la vacuna y todo lo demás antes de que terminara el año y medio, porque ya la gente no quería vacunarse. No sé si se acuerdan. Pasó. A la gente en Argentina todavía están persiguiendo. Tenemos dosis de vacuna para vacunarlo. Y no digo que la vacuna no sea necesaria en algunos casos, pero esto fue un experimento que hicieron. Se notó bien clarito. Y ahora hay una revuelta mundial porque ya varios países en la justicia ganaron y empezaron a hacer pool y ahora se está armando un tole-tole. Por eso no vieron que no hubieron más campaña de vacunación masiva, porque hay una pelea muy grande porque hicieron mucho daño a mucha gente generándole parálisis, alteraciones nerviosas, alteraciones cardiovasculares, jugadores
de fútbol que eran sanos, se vacunaron y no pudieron volver a jugar más al fútbol. O sea, para que tengan una idea de qué importante es el equilibrio que podemos tener acá para evitar tener un problema. Si acá hubiera una persona engripada, la probabilidad de que el resto se engripe, ¿cuál es? Alta. Pero eso depende de qué tan sanos están los que están adentro. Porque si no, los médicos, cuando estamos en el hospital, que estamos con todos los pacientes enfermos, estaríamos todos muertos. Y eso es difícil. Entonces, tenemos que saber que si nosotros estamos sanos, si nuestro sistema inmune está alto, no nos enfermamos. Y eso lo hace la mucosa intestinal. ¿Por qué les expliqué lo de los gérmenes? De esos 200.000 millones que nos rodean, el 80% está en el tubo digestivo. El 80%. El 20% por afuera. O sea que quiere decir que el 80% de 200.000 millones están desde nuestra nariz hasta nuestra cola. Y el 80 de ese 80 están en el intestino grueso. Y el 80 de ese 80 en la ampolla rectal. ¿Se acuerdan las enemas que hacía la abuela? Eran curativas. ¿Por qué? Porque sacaban el 50% de carga tóxica y bacteriana del cuerpo. Sacaban la putrefacción. Y les voy a contar algo que los va a sorprender. ¿Saben desde cuándo el ser humano se limpia el intestino? Es más, no enema, lavado intestinal. ¿Tienen idea? Primera dinastía egipcia, 5.000 años antes de Cristo. Están los papiros. En los papiros está dibujado el faraón en 4 patas con una manguerita y una lámpara llena de agua conectada a la cola. Papiros egipcios. Primera dinastía egipcia. Es más, tenían un médico especialista que se llamaba el guardián del ano del faraón. Pero métanse en averiguar el guardián del ano. O sea, los egipcios tenían especialidades médicas 5.000 años antes de Cristo. ¿Qué es lo importante de todo esto? Saber que el intestino es muy importante para nosotros. Por eso, si no lo ensuciamos, vamos a tener una vida saludable. Si lo ensuciamos, vamos a tener problemas. Y hay un tercer enemigo, que lo dejé para hablar. Vamos a ir para adelante. Porque yo estaba corriendo las diapositivas, pero cuando grabé la charla se grabó la diapositiva. Entonces, vamos a ir ahora a lo que les quería mostrar. Hablamos. Para que vean, ¿no? Este bebé, ¿sí? Nació de un embarazo a punta de vegetales, sin ningún tipo de suplemento, sin ningún tipo de proteína animal, todo el embarazo, los 9 meses. Acá lo tienen a los 3 meses. Miren cómo toma solo la mamadera con leche de almendras. Ustedes, la mayoría fueron madres, ¿verdad? Los chicos, ¿cuándo usan las manos? ¿A qué edad? No sé. 6, 7 meses. ¿Sí? 3 meses. Ya agarraba las cosas y se alimentaba solo. Acá lo tienen con 4 meses. Miren cómo tiene marcada la banana, comiendo banana. ¿Algún médico les dijo que le dieran frutas a los chicos antes de los 7, 8 meses? No, solo teta. Mentira. Acá lo tienen a los 5 meses, mire, parece más grande, jugando, reconociendo su cuerpo. Y acá lo tienen a los 6 meses, amacándose solo, parece más grande. Mira el tamaño. Estas son las cosas. Miren, 17 meses. ¿No parece más grande? ¿Qué está comiendo? Bueno, hoy tiene 12 años, no está acá. No está, ¿no? Valentino. Llámalo. Miren, 21 meses. Tenista. ¿Cómo está esa posición para un chico de 21 meses? Porque los profesores dicen que hasta los 4 años no hay coordinación para el tenis. ¿No?
espalda recta, semiflexión de rodillas, backswing a 2 manos y la vista fijada en la pelota. ¿Está? 21 meses. Alimentado solamente con frutas, por lo tanto, lo que nos hacen creer que sin la proteína animal, que no crecemos, que no nos desarrollamos, no existe. Valentino, por favor. Hoy, Valentino tiene 12 años. Cuenta tu experiencia, hijo, ¿cómo te sentimos? ¿En los deportes? ¿Quién es el goleador del colegio? ¿Se dan cuenta? O sea que para los deportes tiene 12 años, parece de 14. La ropa que usa es de 14. ¿Está? ¿Y vos seguís comiendo vegetariano? ¿Y yo te obligué a comer vegetariano? ¿Se dan cuenta? Él aprendió, me escuchaba mis charlas y demás. Los primeros 3, 4 años, obviamente, la alimentación dependía de nosotros. Después empezó a ir al colegio y se enfrentó a todo lo demás ahí. Al Pero reto. eligió Al seguir. reto. Sí, Pero ustedes todos comen vegetariano. sí, toda la Y familia. el embarazo, el embarazo del niño también fue Es el bebé. vegetariano. Es el que está ahí. No, de su mamá, vegetariano. Sí. Entonces, así ven ustedes que es un mito que si comen vegetales les va a faltar proteína. Los laboratorios son perfectos, los niveles de calcio son altísimos, como el de un animal, si somos mamíferos. Gracias, hijito. Y además guapísimo. Sí, la chica andan toda enloquecida. Pero bueno, les quería mostrar un poquitito esto, porque si bien tenemos muchas más cosas, vamos a terminar con esto. Bien. Deja para la próxima. Sí. No, cierro con el tercer enemigo, que no hablé mucho. Hablé un poco de la leche. Los lácteos descalcifican porque tienen una relación molecular de sustancias que sacan el calcio del hueso, sobre todo el fósforo. El fósforo es un enemigo de la calcificación del ser humano. En la vaca no hay problema, porque tiene otra relación de fósforo en los huesos en todos lados. Pero en el ser humano, el tener alto el fósforo estimula una glándula que se llama paratiroides. ¿Oyeron hablar de la paratiroides? Y la paratiroides es la glándula que maneja el metabolismo óseo. Pero ¿qué pasa? Cuando esta glándula recibe altas concentraciones de calcio, perdón, de fósforo, saca el calcio del hueso en vez de meterlo en el hueso. Por eso tienen que evitar consumir alimentos que tengan alto contenido de fósforo. Ejemplo, pescado. Ejemplo, la leche de vaca. ¿Ahora entendieron por qué tenemos enemigos que desconocemos? La gente dice un pescadito. El pescadito es saludable. Es menos malo que la carne de res. Y la peor de todas las carnes, que no quiero que se vayan sin saberlo, es la carne de cerdo. El cerdo y todos sus derivados tendrían que estar prohibidos como alimentos. Así sea el jamón pata negra de lo alimentado con el grano, porta las peores bacterias para el ser humano. Y como es tan parecido en la parte molecular, en la parte metabólica y en la parte interna, genera reacciones altamente alergénicas. Y sepan algo, el cerdo nos llena de histamina. Por lo tanto, la gente que tiene asma, la gente que tiene alergia, la gente que tiene problemas respiratorios, tiene que dejar 3 alimentos: el fiambre y los embutidos. Los productos refinados, cambiarlos por productos integrales, y el azúcar. Y adiós asma. Adiós crisis respiratoria. No hay que usar ni el Montelukast, ni los corticoides, ni nada. Porque el asma es un desorden inmunológico que se llama síndrome de inflamación de mucosas. ¿Y cuál canta? La mucosa más chica. Si yo agarro el intestino y lo estiro, ¿saben cuánto puedo cubrir de superficie? Tu intestino, por ejemplo, si yo lo agarro y lo estiro acá, ¿qué superficie puedo cubrir?
No sé, un montón. ¿Cuánto? La cancha de fútbol. Todo este piso, toda la clínica, Una cancha de fútbol, ¿no? ¿Qué dicen? muy bien, Una cancha nadie de que tenis, sabe. sí, diferente. No, una de fútbol no, pero una de De tenis, tenis. 600 metros cuadrados. Esa es la superficie que está en todos los libros de fisiología médica, que tiene el intestino estirado, porque el intestino está replegado. Entonces, imagínense, el pulmón tiene apenas 30 metros cuadrados, 600 contra 30. ¿Cuál es la mucosa que va a cantar primero? Ah, Cuando se inflama el intestino tengo fatiga respiratoria. Cuando tengo rinitis, tengo mal o la mucosa respiratoria o la mucosa urinaria. ¿Cuántas mujeres tienen infecciones urinarias a repetición y tienen mucosidad en la nariz o gotitas de agua que caen de la nariz? O tienen la gotita de agua en la nariz y después empieza la infección urinaria. Las mucosas funcionan en el cuerpo en un conjunto. Bueno, un poquitito quería darles esta idea de que hay enemigos que no conocemos, que comemos todos los días y que después con una pastillita queremos tapar lo que un plato de comida nos está causando. ¿Se dan cuenta a dónde estamos apuntando? Bueno, los vamos a invitar a otros ciclos de charla que vamos a dar con frecuencia. Algunos van a ser presenciales, otros van a ser virtuales. Acá estamos con el doctor Alfonso Laverne. Bueno, Alfonso, Bueno, esto va a ser un sí, desafío. aquí hablando de alguien resfriado, bueno, yo ya estoy saliendo. Pero Y no vamos a decir por qué, ¿no? El doctor está resfriado, ¿no? no, pero esta mañana me puse mi ozono rectal y... No, de verdad, esa Bueno, acá tiene un ejemplo típico, lo ¿no? máximo. Estuvo de vacaciones, el doctor, que se las merecía, bien merecidas. Pero ¿qué pasa? Cuando uno está de vacaciones, come lo que no tiene que comer. Demasiado. Y hace el síndrome de inflamación de mucosa que se confunde con un estado gripal. En la persona que no tiene asma, que no tiene problema pulmonar, va a atacar la vía respiratoria. No le va a hacer rinitis, congestión nasal, irritación ocular, porque forma parte del sistema de mucosas. ¿Entendió? Y acá tenemos el ejemplo vivo. Y el doctor, ¿qué hizo? Inteligente, como sabe ya que es el intestino, ozono por vía rectal, mató los gérmenes patógenos. ¿Se acuerdan que el 50% dijimos que estaban en la ampolla rectal? Y entonces mejoró. Sí, rapidísimo. Gripe, resfrío. ¿Cuánto hay a veces de síndrome de mucosas? Y aparte recuerden que la inmunidad, si el 80% de los gérmenes está en el tubo digestivo y el 80% en el intestino grueso, si limpiamos el intestino grueso, mejoramos un 80%. Por un 80, 64%. 8 por 8, 64. 64%. 8 por 4. Lo aprendiste. Ser un chico de un político aquí. Sí. Buenísimo. Alfonso te cuenta. Bueno, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? Ahora sí. ¿Cómo uno puede obtener en el sistema que está promoviendo más orientado a los vegetarianos las necesidades proteicas de una persona que hace deporte, por ejemplo? Valentino no por nada es un deportista de primer nivel. Juega al golf, juega al tenis, con chicos que son 3 o 4 años más grandes que él, que hay mucha diferencia a la edad de él. No se cansa nunca, no se lesiona, tiene el rendimiento máximo. Hay un error en pensar en que uno necesita proteína, por eso mostré a Andreas Kalin, el 7 veces Mr. Olympia, pero ya que están, si quieren ver algunas fotos más, esto no va rapidito, porque se tienen con el tiempo justo. Ahí tienen el embarazo, miren lo que era 8º mes, mi esposa, antes de dar a luz. Esta es mi hermana también, otro embarazo de 8 meses, alimentación vegetariana, para que vean que esto es de verdad. Einstein era vegetariano, Brad Pitt vegetariano, Demi Moore vegetariana, Martina Navratilova, que no le ganaba a nadie, que jugaba partidos de 5 horas al tenis
con chicas de 20 años como Gabriela Sabatini, ganaba siempre en la Bratilova, vegetariana. Carl Lewis, el famoso negrito campeón de todas las disciplinas atléticas, vegetariano. Nadie le pudo ganar hasta los 36 años, y ahí se retiró. Lo que pasa es que el mundo de los vegetales y las frutas, tenemos que aprenderlo nosotros, porque cuando estábamos chiquitos no aprendimos. En mi casa Por eso tenemos no nos módulos. daban ni vegetales. Por eso tenemos módulos para todo esto. La duda mía siempre ha sido la diferencia entre los vegetarianos y los veganos. Porque no sé cuál es la diferencia, pues es que hay unos que son totalmente Yo te pegaba. sí, veganos. Ahora les voy a explicar un poco las diferencias de eso. Quería mostrar algo, pero no. Me están tratando de convencer a mí de que uno es vegano. Porque el vegano Yo les voy a explicar eso. El veganismo surge de una concepción filosófica de no maltratar a los animales. sí. Entonces el vegano no usa ropa de cuero, no usa zapatos de cuero, no usa nada que venga del animal. Yo, el modelo de alimentación, yo nací en Argentina, comía carne, comía leche, consumía de todo. A los 38, 40 años, yo tenía las 7 plagas de Egipto encima. Tenía resistencia a la insulina, mis compañeros médicos me querían medicar y yo dije, si yo le digo a los pacientes que cambien de alimentación, voy a hacer lo mismo. Primero probé eso. Y no tomé nada. A los 3 meses, cuando me hice los análisis, se me habían normalizado las cosas, dije, el camino está por este lado, no con las pastillas. Y lo empecé a hacer extensible a mis pacientes. Después fue pasando el tiempo y me fui entusiasmando y empecé a ver que había gente vegana, vegetariana, gente que hacía dietas cetogénicas, ayunos intermitentes. Me empecé a meter a investigar científicamente y médicamente, pues soy médico y soy científico, soy profesor de la universidad. Entonces tengo que dar respuestas a los alumnos. Cuando empecé a armar grupos de investigación y empecé a ver los modelos nutricionales, empecé a meterme cada vez más, empecé a descubrir distintas cosas. El veganismo y el vegetarianismo están mal interpretados. Nosotros tenemos receptores para vegetales, para frutas, no tenemos receptores para asimilar alimentos de animales. Por lo tanto, es indiscutible que la alimentación del ser humano es vegetal. Ahora, tenemos que alimentar las bacterias que nos ayudan a los procesos enzimáticos, porque sin enzimas no funcionamos. Y eso lo hacemos con los hidratos complejos. Pero si nosotros comemos proteínas putrefactivas, nos llenamos de bacterias putrefactas. Nuestro cuerpo se va a adaptar, pero pagamos un precio muy grande porque empezamos a tener el famoso estreptococo beta hemolítico y los chicos después tienen angina, faringitis. Valentino nunca tuvo esas enfermedades. Entonces pasa por ese lado. Cuando uno habla de alimentación vegana, vegetariana, es lo mismo, el reino vegetal. Ahora, el vegetariano que come lácteos está mal, porque el lácteo inflama el intestino y no asimila los nutrientes. Y son esos vegetarianos que están así. Y después está el vegano, que es el que se fuma todo, el que por moda, no, porque yo quiero los animales, y hace mala propaganda a la alimentación saludable. Porque es un drogadicto, un hippie, todo desalineado, desentrasado, y la gente no quiere tomar ese modelo. Pero yo no hablo ni de veganismo ni de vegetarianismo, yo hablo de alimentación saludable. Por eso hoy lo explicamos como alimentación alcalina. Y eso permite también la transición, para que una persona vaya comiendo cada vez más vegetales, más fruta, más verdura, y menos carnes, y menos productos refinados, y menos cosas que no deberíamos comer. ¿Tiene que ser progresivo ese cambio? No, el cambio con ayuda lo puedes hacer rápido. También lo puedes hacer progresivo, pero el cuerpo te va a tirar. Mejor siempre es hacerlo con alguien que sepa, porque uno tiene una historia. Porque si no, te bajan todos los... Pero bueno, acá tenemos módulos, tenemos un montón de cosas cuando quieran acercarse. Tenemos también para medir cómo está el cuerpo, todo el cuerpo, no hacer laboratorios. ¿Saben cuántas pruebas de sangre se pueden hacer? Más de 3.600. ¿Cuánto les piden en un control? ¿20? ¿30? ¿Se piensan que con eso saben cómo está funcionando el cuerpo? No. Hay análisis espectrales por resonancia magnética que te dicen cómo está funcionando todo el cuerpo, desde el dedo de la uña del pie hasta el pelo último de la cabeza. Bueno, yo no tengo, pero no importa, hasta el último pelito de la barba. O sea,
hay tecnología para poder saber cómo está funcionando realmente el organismo. No nos quedemos solamente con ver cómo está el triglicérido y el colesterol, porque eso son pruebas de gravedad, pero no son pruebas de calidad de vida. ¿Se entiende? Entonces, el que quiera hacer un cambio, acá estamos para ayudarnos. ¿Bien? Muchas gracias por venir. Bueno, con mucho gusto, los que quieran pueden dejar sus teléfonos para invitarlos a las próximas charlas. Ahí, Ida y Alfonso son los que están acá siempre. Yo vengo regularmente, periódicamente, cada vez más. Ya estoy medio panameño. Así que con mucho gusto los vamos a ayudar. Interesante, porque igual Gracias por participar. él trae un equipo que es un escáner de tecnología rusa. Estaba mencionando de cómo se hace un diagnóstico. La primera vez que vino, una de las tantas veces, nosotros lo conocemos hace 8 años. 10 años. Bueno, y me hablaba así que el escáner, que sí. Bueno, un día llegó del aeropuerto, me bajé en el hotel, subimos al cuarto, pum, me puso el escáner y me hacen el estudio y yo quedé. Todo lo que yo sabía que tenía, me lo dijo, y me dio un montón de cosas que yo no sabía que tenía. Bueno, no es suficiente para empezar a hacer cambios. Yo no he hecho un cambio radical, pero sí importante. Confieso, como carne, no como tanto como comía antes, como menos. Los vegetales no me gustan, bueno, estoy tratando de comer un poco más. Pero he hecho algunos cambios en la alimentación, en el ejercicio y todo. En marzo me volvió a hacer el escáner, un año después, y los cambios son importantes, a favor. Entonces, es interesante porque es un estudio que trabaja no en la forma, o sea, es un escáner no es común que te metes una resonancia y te ve imágenes, ¿no? Esto te va trabajando en cada función del cuerpo y es interesantísimo cómo se mete y se encuentra un problema donde haya de repente alguna inflamación, se mete hasta a nivel celular, impresionante, yo no podía creerlo. La máquina funciona con inteligencia artificial. Entonces, es algo Entonces, que hay que verlo para creerlo. más allá de detectar los patrones de energía que están alterados, mide los niveles y los compara. Y al compararlos, cuando encuentra un nivel que está fuera del rango fisiológico, ustedes cuando tienen un laboratorio de sangre, tienen un mínimo y un máximo. La glucosa, por ejemplo, puede estar entre 60 y 100, bueno, ahora le ponen 100, pero en realidad es 120. Entre 60 y 120 la glucosa es normal. En las radiaciones electromagnéticas de los órganos también hay un límite mínimo y un límite máximo. Cuando la máquina detecta que el límite electromagnético está por encima, automáticamente sintoniza otra frecuencia y se va a la estructura interna. Se va al ADN, se va a la parte de los cromosomas, revisa la genética, revisa si hay proteínas que están interfiriendo o sustancias químicas que están. Y después, cuando uno pone los filtros, hace el análisis, sabe exactamente qué está pasando en cada estructura del cuerpo. Uno puede recorrer punto por punto desde la uña del pie, literalmente, porque te dice si tenés hongos y qué tipo de hongo tenés en la uña del pie, hasta, no sé, el páncreas o la zona más profunda del organismo, como puede ser el cerebro, incluyendo las emociones y todo lo demás, porque se mide por las ondas eléctricas. No se mide por la parte química, sino se mide por la parte energética. Y eso lo usaban para los astronautas. Por eso cuando yo le hablaba, él me miraba como diciendo, ah, sí, como cualquier médico que está acostumbrado a la radiografía, a la resonancia de estructura. Entonces, le cuesta creer que haya una tecnología superior a eso, pero esto es una tecnología que era secreto militar. La usaban para los astronautas. Cuando cae el muro de Berlín, recién ahí mi profesor, que era alemán, por eso ya Gabarió Paruski, tuve que aprender ruso para poder comprender y entender la tecnología. Y entonces mi profesor, que era alemán, tomó contacto con los rusos y ahí vinieron a Argentina, trajeron un modelo, un prototipo del escáner, y yo me quedé así. Yo miraba todo eso y digo, ¿de dónde salió esto? Pero claro, el científico que inventó la máquina era el que hacía las naves espaciales soviéticas. Entonces después me invitaron allá, estuve en la base militar, de hecho estoy hasta vestido de ruso con toda la ropa militar, porque ahí te dan un permiso especial para entrar.
Y bueno, después de 12 años de estar trabajando científicamente con ellos, recién me aceptaron que forme parte del equipo de investigación. Sí, Una pregunta. sí. En la estructura de la alimentación vegetal, Mm. ¿qué papel juega el que el alimento esté crudo versus que esté cocinado, que esté Muy buena pregunta. ¿Qué tanto se pierde al aplicar En eso? realidad, el mejor alimento es el alimento crudo. Cuando nosotros cocinamos, perdemos vitaminas, perdemos proteínas, pero facilitamos la digestión de otras sustancias. Se calcula que la proporción ideal es 30% cocido, 70% crudo. Con eso mantenemos un balance adecuado para los gérmenes buenos del intestino y para nosotros. Pero si nosotros tuviéramos que alimentarnos solamente nosotros, con la alimentación cruda sobra. Ahora, nuestra alimentación no es aburrida, ¿eh? En la próxima charla les vamos a mostrar, yo ya le pedí a Nancy que haga una seriada fotográfica de los platos que comemos. Cuando ustedes los vean, se van a dar cuenta que no es que comemos lechuguita y comemos alguna fruta ahí cortada, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden elaborar, los condimentos dan sabores exquisitos, hay preparaciones muy lindas, artesanales, podemos hacer cosas maravillosas. Y encima es menos aburrida que la dieta convencional, porque ustedes ¿qué comen? Pollo, pescado, carne, asado, empanadas, fideos, distintos tipos de pasta Arroz. Y arroz. Entonces, Y pasan así, y siempre lo mismo. Cuando vean un arroz, lo podemos comer con 17 gustos distintos, de 17 formas distintas, el mismo arroz, para que tengan una idea de la variedad. Y sabores increíbles. Pero no conocemos las especias. Y las especias son medicamentos. Por ejemplo, el orégano es el antibiótico más potente que hay. El orégano. Y dejamos de comer orégano por cambiarlo por la sal. La canela mata todos los hongos. El coco, el agua de coco. Ustedes tienen coco acá. No pueden tener hongo jamás, porque el coco disuelve la pared del hongo, porque tiene ácido caprílico. Entonces tenemos medicinas naturales. La cúrcuma anticancerígena y antiinflamatorio. La menta es el mejor bálsamo para el sistema digestivo. O sea, dejamos de utilizar todo eso. Ustedes saben que en Arabia el té de menta es té de menta. Hoja de menta, agua caliente, té de menta. Bien, lo que lo sabe, son todos flaquitos, no van a ver árabes. Mantienen desinflamado el intestino, no son tontos. si el sistema ayuda por lo menos a las personas que son obesas a perder peso. La obesidad tiene 3 patas. En realidad tiene 4, pero 3 son las más importantes. La permeabilidad intestinal, hay que desinflamar el intestino, porque si no entra cualquier cosa. Alinear las glándulas, sobre todo el hígado y la tiroides. Y lo otro es combatir el estrés. Porque el estrés activa la vía del cortisol y el corticoide engorda la panza, engorda la papada, la cara, todo lo que no queremos y deja los brazos flaquitos y las piernas flaquitas. Horrible. Uno parece un globo terráqueo. Entonces, claro, si nosotros equilibramos esas 3 patas, la persona baja de peso. Ahora, el que se alimenta saludable y mantiene una alimentación saludable no se tiene que preocupar por el peso, porque el cuerpo va solo al peso que tiene que ir. La mayoría del aumento de peso es por inflamación. La mayoría. Y eso genera después el dismetabolismo y genera todas las enfermedades que conocemos. Por eso, nuestra primera propuesta para que ustedes nos conozcan es enseñarles todas estas cosas para que se puedan alimentar saludable y puedan ver que con esto solo ya nomás les cambia la vida. Después van a querer más. A nosotros nos cierra igual, siempre vienen con nosotros. Porque cuando dicen, a ver, vamos a probar, y donde hacen una semanita de comer todos los días, y ni hablar con los jugos de fruta, ahí se quedan locos. Jugos de fruta y verdura, y se pueden caer de espalda de los cambios que se pueden lograr. Pero bueno, los invitamos a aprender más, siguiéndonos, viniendo a consultarnos, o lo que ustedes crean que es adecuado. Gracias. Gracias.
Entonces, hay que cambiar el show. Tienes una pluma, Mario. Tienes una pluma. Dale el teléfono a la señora Ida de nuevo, que se le perdió. Sí, se me pero primero que viene ¿dónde que se anotan los teléfonos? Sí, porque estoy calculando la hora. Hay que apuntarse para poder dormir. No, yo no llaman, no sé, yo te traigo. No, ya yo sé, cuando apenas me avise, porque no, tengo el otro asunto allá, porque me cambiaron el chip, porque claro, porque entonces, en el otro chip, y tengo que ir en el mismo chiquito para llegamos a un cuarto. De las 8:06. Mucho gusto. Sí, como a las 4. Entonces, mañana coordinamos el otra semana. Sí, porque el jueves de la otra semana va a poner otra vez nosotros. que le pongan que, bueno, él le va a dar la instrucción. Sí, bueno, yo no bueno. Y también, Ella le toca una lista de suelo y ahí puedo regular. Ya vieron cómo poder no, en el 9. Para que vean todo. Ya, ¿verdad que ese mueble no estaba aquí? A ver, traje cantidad de cosas. Tiene ahí. Ya. Y le ponen inyección. Suelo. Eso vemos mañana.
Sí. Y ahí organizamos Lo que hacemos es que Le termino de organizar, pero ya yo saqué que 4 de hasta Ah, las 4, sí, sí, sí. Por aquí mismo no tiene que dar toda la vuelta. Es que yo no tenía la llave. Ah, Lo que le preocupa me lo dice a mí. De una. Yo le digo Los años suelen tener muchos estreptococos, mucho clostridio, y eso es lo que hace que, por ejemplo, el estreptococo de tipo son para los pasos, el que hace problemas de colesterol, en serio. Y con la que no lleva los niveles ¿Qué es más peligroso? El nivel de azúcar agudo o pico, es el nivel de azúcar crónico. Es el origen. Pero tú comes la azúcar, pero si comenzamos a tratar cuando tú comes no compres, no trata de subir la luz, cuando sube, no marca. Porque el libro y entonces, los intentos cumplir lo posible es evitar ¿por qué? Porque son los gatos europeos. Entonces, el gato complejo va a tener mucho
Pero eso vamos a aprovechar, vamos a ver allá. Permiso, Alberto. Pero